Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Aquí miércoles, ya casi en mitad de semana y acabando también casi el mes. Y bueno, los miércoles saben que estábamos tratando el asunto de los folletos, que esos folletos básicos que pueden ser ideales para nuevos creyentes y también para la gente que está pues llegando al final de la etapa de Pentecostés y que se están planteando la necesidad de bajar al Jordán, dejar allí al viejo hombre y entrar en la nueva tierra, a la quietud y al reposo del Señor, y necesitan conocer los principios básicos de la revelación que el Señor está soltando en esta era, liberando en esta era de tabernáculos, esos principios básicos que les ayudarán a entender luego muchas cosas. Y entonces hoy vamos a empezar con el Tratado 4, que tiene 4 partes a su vez. Veremos hoy, creo que la primera y la segunda, depende cómo sea la longitud, y quizás el próximo día pues la tercera y la cuarta antes de entrar al Tratado 5. Y entonces el Tratado 4 se titula El maravilloso plan de Dios para la creación, y la parte 1 de las 4, los derechos de Dios como creador, del doctor Stephen Jones. Ahí tienen la imagen del libro, de su página web, de su colección de libros, de su biblioteca. Y bueno, la descripción nos la saltamos porque la vamos a leer aquí otra vez y comenzamos. En Romanos 11:36 el apóstol Pablo escribió: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Cuando Pablo habla de todas las cosas se refiere a la creación misma. Pablo dice que la creación vino de él o que salió de él. Vino de él o que salió de él. En otras palabras, todo fue creado de partículas de Dios. No fue creado de la nada, como nos han enseñado, ¿verdad? Todo fue creado de la nada. No, las cosas nacieron de partículas de Dios mismo. No fue creado de la nada, como les digo, como algunos han enseñado erróneamente en el pasado. Esto es lo que se llaman el vientre de Dios, ¿no? Creo que le llaman el vientre de Dios también. Es la parte de Dios mismo en la que contiene a su creación. Dios está íntimamente conectado con la creación, que literalmente es parte de él. Eso no quiere decir que toda la creación sea él, sino parte de él. No estamos hablando de panteísmo, ojito. Cuando el pecado y la muerte entraron al mundo a través de Adán, esto fue como una enfermedad en el cuerpo de Dios, que tenía que ser curada y sanada en algún momento. La historia es el proceso de todas las cosas que pasan a través de él, hasta que todas las cosas vuelven a él, como dice Pablo. Al final, si algo permaneciera sin sanar, Dios experimentaría el dolor de la enfermedad para siempre. Si al final quedara algo fuera de él, estaría por siempre incompleto. Eso por supuesto no puede suceder porque Dios es Dios. Él tiene la cura para todas las cosas y era y es lo suficientemente sabio
como para diseñar un plan de creación que realmente tuviera éxito, es decir, que no fracasara al final, donde unos poquitos se salvan y la mayoría se los lleva el enemigo, el diablo, al diablo no, se los lleva al infierno ese de tortura para siempre. Eso no es así. Él tiene el poder de garantizar el éxito de ese plan, nunca será un perdedor. Después de todo, Él es Dios. Derechos del Creador. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto no solo nos dice cómo se creó el universo, sino que también nos dice a quién pertenece. La historia en Génesis nos dice que Dios trabajó 6 días para crear todas las cosas. De cuánta duración fueron esos días no es importante. Lo importante es que la creación representa el trabajo que Dios hizo. La ley de Dios protege los derechos, define derechos y privilegios. El derecho de propiedad se basa en el trabajo de uno. A mí me pertenece todo lo que yo he construido con mi trabajo, mi esfuerzo. Debido a que Dios creó los cielos y la tierra, los posee y tiene el derecho de gobernarlos según sus propósitos. Según sus propios estándares, de acuerdo con su voluntad y su naturaleza. Cuando trabajamos, digamos para hacer muebles, usamos la madera de Dios como un privilegio, no como un derecho. Somos dueños de nuestro trabajo y nadie más tiene derecho a robárnoslo. Cuando decimos que somos dueños de los muebles que hemos hecho con esa madera, en realidad no somos dueños de la madera, porque Dios creó la madera con su trabajo. Somos dueños de los muebles, pero no de la madera, porque la ley respeta los derechos laborales de Dios y del hombre. ¿Qué es la autoridad? Dios tiene soberanía, el hombre tiene autoridad. No tiene libre albedrío, tiene autoridad. La soberanía general de Dios se basa en el hecho de que Él es el creador. La autoridad del hombre fue otorgada por Dios en Génesis 1:28. Perdón, que esto no me deja verlo, eliminamos ahí, porque eso suele salir en inglés. Perdón por la interrupción. Repito, la autoridad del hombre fue otorgada por Dios en Génesis 1:28 cuando le dijo a Adán, que sometiera la tierra y gobernara sobre todas las formas de vida. La autoridad siempre funciona sometida bajo un poder superior que creó la autoridad en primer lugar. La soberanía posee, la autoridad administra. Es decir, nosotros administramos, Dios posee. Dios es soberano. El hombre es un mayordomo que debe usar su autoridad en la forma en que Dios prescribe en sus leyes. El hombre no tiene el derecho de gobernar o usar la creación de Dios de manera que viole su naturaleza y sus leyes. Vemos este principio claramente en la historia de Israel, cuando Dios dio a cada tribu y familia una herencia en la tierra de Canaán. Se suponía que los israelitas eran mayordomos de Dios, no dueños que tenían el derecho de usar la propiedad de Dios de una manera que violara la naturaleza de Dios. Una de las leyes de Dios decía que los israelitas debían dejar descansar su tierra cada 7º año, y en el 50º año, Levítico 25:11, en el año 50, debían declarar un jubileo, cancelar todas las deudas. Entonces, si alguien se empobrecía y necesitaba vender su tierra, tenía autoridad para venderla, pero la tierra siempre se le devolvía en el 50º año. No se le permitía venderla para siempre, porque la tierra no era suya para poder venderla para siempre. Dios dijo en Levítico 25:23: además, la tierra no se venderá permanentemente, porque la tierra es mía, porque vosotros no sois más que peregrinos y extranjeros para conmigo. Los israelitas tenían la autoridad de vender sus tierras hasta el año del jubileo.
La venta era realmente solo un arrendamiento que le daba a otra persona el derecho de usar la tierra temporalmente. Esta ley muestra la soberanía ilimitada de Dios y la autoridad limitada del hombre. Uso indebido, es decir, abuso de la autoridad. A lo largo de los siglos los israelitas hicieron mal uso de su autoridad, al tratar la tierra como si fuera suya y pudieran hacer lo que quisieran con ella. Dios les advirtió muchas veces a través de la palabra de los profetas, pero la mayoría de la gente ignoró a los profetas. Finalmente Dios los desheredó y los envió al cautiverio. Dios justificó sus acciones, diciendo en Jeremías 25, 5 y 6. Diciendo en Jeremías 25, 5 y 6. Perdón, no me deja. Vamos a ver. Eliminar el hipervínculo. Vamos a ver un segundito. 5 y 6. Perdón. Ahora sí. De hecho, la tierra, los hombres y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y se la daré. Perdón, hoy estoy un poquito, creo que estoy corrigiendo aquí muchas cosas al mismo tiempo, discúlpenme. Repito el versículo. He hecho la tierra, los hombres y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y se la daré a quien sea agradable a mi vista. Y ahora he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y también le he dado los animales salvajes del campo para que los sirvan. Cuando los israelitas se negaron a reconocer el derecho de Dios como dueño de todo lo que había creado, Dios finalmente juzgó a la nación y le dio la tierra a un rey babilónico. Dios estaba ejerciendo su soberanía sobre la tierra, demostrando que la autoridad del hombre era limitada. Autoridad y libre albedrío. El libre albedrío es un concepto filosófico. La autoridad se basa en la ley y tiene que ver con los derechos y privilegios. La Biblia no da a los hombres libre albedrío, solo les da autoridad. Solo Dios tiene verdaderamente libre albedrío. Cuando los hombres toman decisiones, están ejerciendo autoridad, no libre albedrío. La autoridad es un privilegio en sometimiento a Dios. El libre albedrío asume el derecho de hacer lo que uno quiera o de actuar libremente de acuerdo con la propia voluntad. Cuando los hombres reclaman el libre albedrío, asumen la soberanía violando los derechos del Dios soberano. A los hombres se les dio autoridad, pero no parecían entender las limitaciones de su autoridad. Al confundirla con el libre albedrío, pronto exigieron el derecho a poder pecar y desobedecer a Dios, pero Dios no les dio nunca ese derecho. La capacidad del hombre de abusar de la autoridad no prueba que tenga libre albedrío, solo prueba que Dios permite que los hombres se rebelen por un tiempo, por una temporada. Pero al final la autoridad del hombre termina o terminará en algún momento, porque está limitada por la ley. En algún momento Dios afirmará sus derechos, reclamará sus derechos como creador, y el hombre no tendrá más remedio que conformarse a su voluntad. La responsabilidad por la propiedad. La ley de Dios deja en claro que la propiedad viene con una responsabilidad. Por ejemplo, si un buey acosa a alguien, el buey puede ser castigado, pero castigar al buey no exime al dueño de responsabilidad. El propietario todavía es responsable de pagar la restitución a la parte perjudicada por el destrozo que le haya ocasionado el buey. Éxodo 21:32 dice: si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño le dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Del mismo modo, si un hombre cava un hoyo o un pozo, lo posee porque le puso mano de obra. Entonces, si deja el pozo sin cubrir, sin tapar, y cae el buey o un asno, el propietario es responsable por los daños.
perdón. Éxodo 21 del 33 al 34 dice: y si un hombre abre un hoyo o cava un hoyo y no lo cubre, y un buey o un asno cae dentro de él, el dueño del hoyo hará restitución, le dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Dios se reserva el derecho de juzgar a aquellos que han abusado de su autoridad, como hemos demostrado. La ley dice que un buey que ha matado a alguien debe ser apedreado, pero el dueño del buey debe pagar la restitución. Esto es porque el dueño es responsable de las acciones de su buey. Lo mismo es cierto si un hombre enciende un fuego que produce una quema sin control. El que encendió el fuego es responsable de cualquier daño a la propiedad de otro hombre. Quien encendió el fuego es su dueño. Dios dice en Éxodo 22:6: si se desata un incendio y se extiende a los arbustos espinosos, de modo que se consuma el grano apilado o el grano en pie o el campo mismo, el que inició el fuego ciertamente hará restitución. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto y todos se basan en este principio o ley fundamental. Un creador posee lo creado mediante su trabajo y por lo tanto es responsable de lo que posee. Eso significa que un propietario es responsable si lo que posee daña la propiedad de otros. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Dios creó al hombre, Dios posee a todos los hombres. Por lo tanto, Dios es el responsable final de todos los hombres. Dios pudo haber creado un mundo perfecto donde nadie fuera capaz de pecar, pero eligió no hacerlo. Sabía que esto le haría a él responsable de todos los pecados del mundo. Sabemos que todos han pecado y que todos los hombres han hecho daño a otros, unos más que otros. El hombre ha usado mal su autoridad y Dios ciertamente lo hará responsable de acuerdo con su nivel de autoridad, pero al final Dios es el creador. Su ley, es decir, su naturaleza, le hace responsable de las acciones de los hombres. Por esta razón, Dios envió a Jesucristo a la tierra para pagar por el pecado del mundo. Dios se hizo responsable de las acciones de sus criaturas. Esto fue profetizado en todas las leyes, incluidas las leyes de la responsabilidad. Esto es importante y aquí por primera vez entendí por qué el Señor tenía que morir en la cruz. ¿Qué sentido tenía? Uno nunca entendía eso, ¿verdad? Es una de las preguntas sin respuesta que nunca nos planteamos. ¿Por qué Él tenía que morir? Aquí hay una explicación que a mí me parece muy lógica y muy obvia, basada en la ley de Dios. Así como el dueño, el que había cavado un pozo y no había tapado ese pozo para evitar que un animal cayera ahí, y entonces si un animal caía, él era responsable, pues lo mismo Dios podía haber cercado el árbol del conocimiento de la ciencia y del mal para que Adán y Eva no pecaran, podía haber hecho, como dice aquí, un mundo perfecto y entonces ya estaba. Entonces, en última instancia es el responsable, entonces él tenía que pagar por esa responsabilidad y por eso él murió para librarnos a nosotros. Eso es la explicación, la única que yo he oído que explica el por qué el Señor tenía que morir. Recuerda lo que Jeremías 25:6 dijo que citamos anteriormente. Dios dijo: he hecho la tierra, los hombres y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Esto significa que Dios es el dueño y posee a todos los hombres por derecho. El hombre no se creó a sí mismo, por lo que no se posee a sí mismo. Tiene autoridad sobre sí mismo, pero no soberanía sobre sí mismo. La autoridad del hombre es limitada, incluso sobre su propio destino. Esto te incluye a ti, independientemente de lo que hayas hecho, al final Dios ha asumido la responsabilidad por ti. Sabemos por Génesis 2:7 que el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Dios posee todo el polvo por derecho de creación. Por esta razón, cuando Levítico 25:23 dice: la tierra es mía y no se venderá permanentemente,
Eso aplica tanto a ti como a los bienes raíces. Un hombre incluso podría venderse al diablo pensando que tiene ese derecho de acuerdo con su libre albedrío. Sin embargo, al final no puede venderse de forma permanente porque no tiene ese derecho. Dios tiene el derecho de propiedad sobre él. Dios sí le dio la autoridad para venderse al diablo si lo deseaba, pero al final todo vuelve a él. La ley del jubileo exige eso. La autoridad del hombre sobre sí mismo, es decir, su tierra o polvo, termina cuando se invoca la soberanía de Dios. Se acerca un gran jubileo y Dios reclamará todo lo que es suyo por derecho de creación. Sí, realmente Dios tiene ese derecho. Bien, pues vamos a pasar a la segunda parte, que es este otro tratado, tratado 4, continuamos el maravilloso plan de Dios para la creación, parte 2 de 4, los juicios misericordiosos de Dios, por el doctor Stephen Jones. Bien. Dice así, el fuego es una metáfora del juicio. Sentencia, juicio o sentencia, la sentencia que se emite en un juicio, ¿no? De la ley. El fuego es una metáfora del juicio o sentencia de la ley. La ley de Dios nunca prescribe la tortura como castigo por el pecado. Debido a que la sentencia siempre debe administrarse en proporción directa al delito, siempre debe terminar en algún momento. Ningún hombre puede cometer tanto pecado en una vida que deba ser castigado eternamente. No sería proporcional. La Biblia dice que los juicios, es decir, las sentencias de Dios son eonian, es decir, no eternos. Eón es una palabra que significa edad, que dura un periodo de tiempo no especificado o desconocido. En realidad es el equivalente griego de la palabra hebrea olán, es decir, olán en hebreo, eonian en griego, que también significa un periodo de tiempo oculto o desconocido. Al final, la ley del jubileo limita el juicio a 49 años. La ley de Dios es una expresión de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Ningún juicio de Dios carece de amor. El castigo interminable no es una expresión del amor. Si castigáramos a nuestros propios hijos sin perdón y sin fin, difícilmente podría decirse que los amamos. Lo mismo es cierto con Dios mismo. Los juicios de Dios están diseñados para corregir a sus hijos, no para destruirlos o perderlos. Siempre hay un buen propósito en el juicio divino, porque su objetivo es restaurar la relación con Dios. Los juicios de Dios son misericordiosos. La ley ardiente o de fuego. La ley ardiente o de fuego. Dice, la Biblia habla de un juicio final al término de la edad actual. Todos los que hayan muerto desde el inicio de las edades serán resucitados de entre los muertos y serán convocados ante el trono de Dios para dar cuenta de sí mismos. Allí se corregirán todos los errores y se hará una restitución a todas las víctimas de la injusticia, según lo dispuesto en la ley de Dios. La aplicación de la ley de Dios se representa como un fuego, pero esto nunca fue tomado literalmente. Esta metáfora se basa en la terminología legal empleada en Deuteronomio 33:2, que habla de la ley de fuego. Cuando Dios le dio a Israel los 10 mandamientos, habló desde en medio del fuego, Deuteronomio 5:24. Debido a que la ley era una revelación de la naturaleza de Dios, también se escribió que Yahvé, tu Dios, es un fuego consumidor, Deuteronomio 4:24. Más tarde el profeta Daniel tuvo una visión en la que vio a Dios sentado en un trono ardiente, Daniel 7 del 9 al 10. Su trono era llama de fuego, sus ruedas un fuego ardiente, un río de fuego fluía y salía de delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Un trono es un antiguo símbolo de la ley.
cuando un rey o un juez se sentaban en un trono, juzgaban a la gente según la ley de su reino. Entonces, cuando se representa el trono de Dios como un fuego, del cual fluye un río de fuego hacia las personas que están resucitando, representa el juicio de la ley de Dios. La ley corrige las injusticias y elimina o quema todas las injusticias al obligar a los infractores de la ley a hacer las cosas bien, generalmente a que paguen la restitución a sus víctimas. El propósito final de tal juicio no es torturar al pecador, sino rehabilitarlo a través de la disciplina. Ese fue siempre el propósito amoroso de la ley de Dios. De hecho, la ley incluso les dio a los pecadores ciertos derechos. Los pecadores tenían derecho a no ser castigados desproporcionadamente. El juicio siempre debía ser directamente proporcional al crimen mismo. Éxodo 22, 1 al 4 dice: si un hombre roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si lo que robó se encuentra vivo en su poder, ya sea un buey, un asno u oveja, pagará el doble. Hoy el robo de animales representa solo una pequeña porción de los crímenes. Es más frecuente que las personas roben otras cosas de valor. La sentencia de la ley entonces generalmente forzaría al ladrón, condenándole a pagar una doble restitución en lugar de 4 o 5 veces el valor de un animal. El punto es que el juicio de la ley de Dios siempre es en proporción matemática directa al crimen mismo. La ley de Dios establece el estándar del juicio justo y establece la definición de la justicia verdadera de acuerdo con la naturaleza de Dios y su amor. La tortura en sí misma es un pecado y es por eso que es contraria a la naturaleza y la voluntad de Dios. El pecado es tratado como una deuda. Todo pecado se considera una deuda en el sistema de justicia de Dios. Es por eso que la oración del Señor se lee de 2 maneras diferentes en Mateo y Lucas. Mateo 6:12 dice, vamos a ver otra vez con esto, para quitar los hipervínculos, una vez y otro hipervínculo. Me disculpan. Mateo 6:2 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que están en deuda con nosotros. Vemos que aquí, en el caso de Lucas, se equipara pecados con deuda. Claramente, si un hombre pecaba contra su prójimo, la sentencia era que el pecador tenía una deuda con su prójimo. El monto de la deuda era determinado según la gravedad del delito. Si el pecador no podía pagar su deuda, no era enviado a una prisión, sino forzado a trabajar hasta pagar su deuda. Así que nuestros sistemas penitenciarios ya saben que no son conformes a la ley de Dios. La ley dice en Éxodo 22:3, si no posee nada, entonces será vendido por su robo. En otras palabras, se veía obligado a trabajar para el que estuviera dispuesto a pagar más por su trabajo. Su sentencia podía ser de un día, una semana, un mes o incluso muchos años, dependiendo de la gravedad del delito y del tamaño de la deuda. Pero la ley de Dios no permite las cárceles como tales. Las cárceles violan los derechos de los pecadores y de sus víctimas. Si se envía a un ladrón a prisión se le castiga, pero no se hace justicia. La víctima rara vez recibe una compensación por su pérdida y el pecador no puede pagar su deuda a la víctima. ¿Cómo entonces puede hallar el perdón? El propósito de la justicia de Dios es doble. Primero es para compensar a la víctima por su pérdida. Segundo es proporcionar el camino para que el pecador pueda recibir el perdón y la restauración en su nación. La verdadera justicia no se hace hasta que estos 2 objetivos se hayan cumplido. Cuando la restitución no es posible. ¿Qué pasa cuando la restitución no es posible? Hay algunos delitos que no pueden medirse en términos de pagos en restitución.
El asesinato premeditado, la violación de una mujer casada, el secuestro, etc., son ejemplos de tales crímenes. Estos casos requieren la pena de muerte a menos que la víctima o un representante lo perdone. La pena de muerte no es el juicio final. La muerte solo pospone la sentencia hasta que el Tribunal Superior pueda juzgar el caso más adelante, el Tribunal Celestial. No hay restitución por asesinato porque la Corte terrenal carece de la capacidad de restablecer el orden legal. Entonces, la pena de muerte es como apelar el caso ante un tribunal superior. Es decir, como tú no puedes pagar la restitución al que has asesinado, pues a ti te sentenciamos a muerte y esa es la forma de remitir tu caso al tribunal superior, al tribunal celestial. Cuando Dios resucite a los muertos al final de los tiempos y juzgue al mundo, Él sí tendrá el poder para abordar este problema. En primer lugar, tiene el poder de resucitar a los muertos. En segundo lugar, podrá poner al asesino a trabajar durante 2 vidas normales o más. Tales soluciones no son posibles en nuestros tribunales terrenales, pero Dios no está restringido de ninguna manera. La pena de muerte entonces debe ser vista como una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia en el futuro. Tribunal Superior de Justicia entendiendo por el Tribunal Divino o Tribunal Celestial, como lo quieran llamar. El pecador no es condenado a pasar la eternidad en el infierno, entre comillas, sino que será sentenciado a trabajar al servicio del reino. Ese es el lago de fuego, o el juicio de la ley. Torturar al pecador en un fuego literal nunca podría restituir a las víctimas por la injusticia padecida. Tampoco el castigo eterno podría restaurar a un pecador al lugar del perdón total. ¿Qué hay del infierno? Tema controversial y otra de las cosas en las que el Señor abre los ojos con la revelación de tabernáculos que está liberando en el planeta, ¿verdad? Y dice así: la palabra española infierno es una palabra antigua que solía significar la tumba, sepulcro, Hades en griego o Seol en hebreo, o cubrir a alguien o algo. Todavía tenemos muchas palabras en castellano que reflejan eso. Un casco, por ejemplo, cubre la cabeza. Un hilota es un siervo, o alguien que está cubierto bajo la autoridad de un amo. Solían infernar, entre comillas, las patatas soterrándolas en un sótano o hueco cavado en la tierra. El infierno no es prescrito en la ley de Dios, a menos que lo definamos de manera bíblica. El infierno mismo es simplemente la tumba, como leemos en 1 Corintios 15:55, donde Pablo pregunta: «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba», es decir, Hades, Seol, infierno, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Esta es la única vez que Pablo menciona el infierno en todos sus escritos y escribió en 1 Corintios 15:55 que el infierno, es decir, el Seol o Hades, mismo debía ser destruido, citando de Oseas 13:14. Los rescataré del poder de la tumba, infierno, los redimiré de la muerte. Oh muerte, seré tus plagas, oh tumba, es decir, infierno, seré tu destrucción. Dios nos estaba diciendo que tenía la intención de destruir el infierno o tumba. ¿Cómo? Por medio de la resurrección de la muerte. Al final la resurrección destruirá el infierno, así como la vida destruye la muerte, porque leemos en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno, es decir, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte, la segunda muerte y el lago de fuego. La primera muerte, es decir, la mortalidad, es el juicio por el pecado de Adán. Morimos a causa de su pecado. La segunda muerte es el juicio por nuestros propios pecados. La segunda muerte es el lago de fuego, que en Daniel 7:9 está formado por el río de fuego. La única forma en que uno podría ser juzgado por un fuego literal
es si él quemó a otra persona en esta vida. Una vez más, la sentencia se ajusta al crimen. Éxodo 21, 24 al 25 dice, vamos a ver lo que dice Éxodo 21, 24 al 25, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Subrayamos aquí quemadura por quemadura, ¿no? En ese caso, pues sí se aplicaría un castigo probablemente de fuego, literal, herida por herida, hematoma por hematoma. Entonces, si un hombre injustamente quemó a alguien vivo, podría ser responsable por el mismo trato en el juicio final, pero incluso esto, aunque doloroso, no duraría para siempre. El perdón es el objetivo. La Biblia dice que todos hemos pecado. La pregunta no es cuán grandes pecadores somos, sino cómo encontrar el perdón y la restauración con nuestro Padre Dios que nos ama. Es bueno pagar restitución a aquellos contra quienes hemos pecado, para que las relaciones terrenales puedan ser restauradas. Sin embargo, el problema más profundo es cómo obtener el perdón de Dios para que podamos ser restaurados para Él y poder llegar a ser todo lo que Dios quiso que sus hijos fueran. Una clave es conocer la ley de los derechos de las víctimas. Las víctimas de un delito tienen derecho a ser recompensadas, pero también tienen derecho a perdonar. Por eso Dios tenía el derecho a perdonar y Él lo ejerció cuando murió en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, asumió la responsabilidad de cada pecado y por lo tanto se convirtió en la víctima por cada pecado cometido. La ley le daba el derecho de mantener el pecado contra la humanidad o de perdonarlo. Lucas 23-24 dice que eligió perdonar. Él oró, Padre, perdónalos. La ley de Dios entonces liberó al mundo porque la ley no tenía potestad de poder negar la petición de Jesús. Forzosamente tenía que reconocerla. Jesús conocía sus derechos y entendía su propósito de tener que morir. Los juicios de Dios son verdaderamente misericordiosos. Y ahora aquí una nota mía del traductor, véase Tártaro versus Hades del mismo autor y ver la tabla en el Tratado Séptimo cómo afecta la muerte a su cuerpo, alma y espíritu, que lo veremos en su día. Así que si ustedes van al blog Tabernáculos y buscan parte 2 del tratado número 4, que acabamos de ver, las sentencias de la ley y todo esto, pues buscan este enlace, lo pulsan y pueden entender las diferencias entre el Tártaros, el Hades, el infierno y todas estas cosas con las que hoy hemos hablado. Pues bueno, queridos amigos y hermanos, aquí hemos llegado. Hoy es un poco más cortito porque solo son 36 minutos, así que hoy les dejo un poquito de desahogo. Y bueno, pues continuaremos Dios mediante el miércoles próximo con los tratados, con el mismo tratado cuarto, pero en las partes 3 y 4. Y entonces también ya mañana, Dios mediante, el jueves, continuaremos con el libro de Stephen Young, Los dos pactos, que también será su parte final. Ya vimos 2 partes, ahora veremos la parte final, creo que toca ya la parte final. Hasta entonces, hasta mañana, que Dios esté con vosotros, que esté con todos ustedes y que lo pasen bien. Nos vemos.